vamos a hablar de la sabiduría y de la importancia de ser sabios. Entonces, cuando nosotros externamos o damos un tema que tiene que ver con algo y tiene un antónimo, le buscamos entonces sabiduría versus, y busqué los antónimos de sabiduría y me encontré esto. El antónimo de sabiduría sería desconocimiento, otro sería ignorancia, incultura, insensatez, imprudencia, analfabetismo y, como dicen en mi pueblo, totoreco. Eso ya es en la Real Academia de Jaltenango. Sabiduría versus imprudencia. Dios es tan sabio que deja un manual de vida, y en uno de los libros que yo admiro, aprecio, leo y trato de obedecerle, siempre he tratado, es el libro de Proverbios. El libro de Salmos te da a ti, te conforta tu alma, te da paz con el Señor, te da tranquilidad, te da confianza en Él ante todas las pruebas, ante todas las angustias y luchas que estés pasando. El libro de Salmos. Pero el libro de sabiduría tiene que ver con el trato con nosotros, tiene que ver con nuestra relación con el contexto que nosotros estamos viviendo. Y el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, tiene que ver que tu relación mejore día a día. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero quien anhele ser nueva criatura sin sabiduría, seguirá siendo la misma persona. Cuando la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, entonces que hemos recibido a Cristo y obedecemos a Cristo. Y eso es sabiduría, para no cometer los errores que hemos cometido y nos han acarreado tristeza, llanto, dolor, conflictos, angustias. Luego entonces, esta mañana vamos a hablar del valor de la sabiduría. ¿En qué me afecta a mí no ser sabio y en qué me bendice ser sabio? ¿Qué es entonces sabiduría? Buscando significados con respecto a sabiduría, en la enciclopedia me encontré esto, en los diccionarios me encontré esto. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio, trayéndolo a nuestro contexto. Sabiduría entonces sería que ya agarre juicio. Insensatez, imprudencia, no tenés juicio vos. Ahora, un buen juicio se debe desarrollar a través de la experiencia. Lo que ya te pasó es una lección de vida para que sigas agarrando juicio. Pero hay quienes han pasado lecciones de vida duras y no agarran juicio. Se dice que un rey tenía todo. Era hermoso, tenía palacio, todo. Pero su mayordomo era un hombre muy sabio. Entonces el rey se estaba cambiando y le pregunta al mayordomo: ¿qué es lo que no tengo? Y el mayordomo le contestó: lo que no tiene juicio, dice.
Muchas veces buscamos tener uno u otra cosa, una novia, un novio, una esposa, un esposo, un carro, una casa. Pero muchas veces o pocas veces no pedimos sabiduría. Entonces la sabiduría viene siendo sapiencia, sabiduría, conocimiento. La Biblia dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, mucho mejor que las piedras preciosas. Imagínense las piedras preciosas en las manos de un imprudente o alguien que gana la lotería y es atarantado, es sin juicio. Pero poco dinero en las manos de un sabio tiene mayor valor que todo el oro que pueda tener un hombre. Entonces ser sabio es mucho de más valía que las piedras preciosas. Las joyas en el cuello de una mujer imprudente sin sabiduría es más valioso. Las imitaciones en el cuello de una mujer sabia que las perlas preciosas en el cuello de una mujer insensata. Un salmo que se atribuye a Moisés pide a Dios que enseñe a los hombres a contar de tal manera sus días que logren alcanzar la sabiduría. Dios le dijo al enemigo: ¿no has visto un hombre justo como él? Le estaba diciendo en el mensaje justo: ¿no has visto un hombre sabio? Porque él se preparaba. Job preparaba si sus hijos habían pecado. Era un hombre prevenido. Y para ello vamos a ir a la Biblia, precisamente al libro de Proverbios, el capítulo 2, desde el primer versículo. Y yo quisiera que todos los jóvenes, levanten la mano los jóvenes. Muy bien. A ver, ¿se pudieran poner de pie los jóvenes? No se vayan a colar, viejito, Jóvenes, a ver, pónganse de pie, por favor. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien, a ver, vamos a contabilizar jóvenes. Jóvenes, muy bien. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11. Y hay una que está a la mitad. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 30 y 40. Le damos un fuerte aplauso a los jóvenes, papás, mamás. El aplauso es porque hoy son sabios. Hoy, porque están aquí. Porque están aquí. Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a leer 22 versículos en el cual vamos a entender y aprender sabiduría. Amén. Aleluya. ¿Dónde están los jóvenes? Son felicidades. El día de ayer los vi en los mensajes, en las fotos, estuvieron conviviendo y extendiendo la palabra. ¡Qué bendición! Capítulo 2 del libro de Proverbios. Dice así la palabra: hijo mío. ¿Cuántos dicen amén? Lo está diciendo Dios a nosotros. A ver, hijo mío. Aquí estoy, papá, dice el Señor, gracias que me estás hablando. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la inteligencia, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón o en tu corazón y la ciencia fuere grato a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El valor de la sabiduría. ¿Cuánto necesitamos hoy en día ser sabios para ser felices? Atribuimos a veces al enemigo de las consecuencias de tus propias decisiones y siempre señalamos que Satanás es culpable de todo, cuando muchas veces la imprudencia te lleva a tomar decisiones que la lamentarás, que sufrirás. Todos estamos en el lugar que nuestras decisiones nos llevaron. Todos somos el producto de lo que hemos decidido. Si alguien decidió estar aquí en la iglesia, estás aquí porque lo decidiste. No sé si alguno decidió, su mamá o su suegra, no sé, pero aquí estás. Porque no todos deciden. Muchos papás ponen en la mesa: hijo, ¿nos vamos a pasear o vamos a la iglesia? Si tú pusieras eso, yo creo que pocos estarían aquí. Pero porque tú decides, ¿sabes qué? Mi casa y yo dije como Josué, mi casa y yo servimos a Jehová. Alístate, papito, más te conviene. Y nos vamos a la iglesia. Esos son padres sabios. Pero el hijo sabio dice: claro que sí, papá, no te preocupes. Pero después vamos a comer, ¿verdad, papá? Claro que sí, hijo. Amén. Entonces, como somos producto de las decisiones que tomamos, necesitamos ser sabios para no sufrir por las malas decisiones que tomamos. Evitaríamos tantas desgracias en nuestras vidas solo con decirle: Señor, versículo 1, dice la palabra: si recibieres mis palabras. Solamente recibiendo su palabra. Venimos a la iglesia para recibir palabra. Pero las palabras que quedan en el aire, en buenas intenciones, y no los ponemos por obra, somos vistos como insensatos. Le dijo un hermano a un hermano: qué hermoso tuvo la palabra el domingo, qué bendición. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo, pero tuvimos. Se fue emocionado. Muchas veces la palabra emociona, pero no lo ponemos por obra. Entonces la sabiduría proviene del momento que tú y yo recibimos su palabra.
Imagínense, palabra tras palabra, palabra tras palabra. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de escuchar palabra de Dios. Hacemos más caso de las palabras del enemigo que de la palabra de Dios. No, hombre, ahí te van a cambiar de religión. Ah, sí, no vayamos entonces. Y ahí se van dos a otro lado. No, ahí te van a lavar el coco, te van a quitar tu dinero. Sí, tenés razón. Y se van para otro lado. Para ser sabios, tenemos que comenzar con recibir palabra y palabra de Dios. Amén. Palabra y palabra de Dios. Versículo 1. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Recibimos la palabra y los mandamientos los voy a guardar y los voy a poner por obra. Deuteronomio capítulo 28 dice su palabra: si obedecieres mis estatutos y mis mandamientos y preceptos que prescribo hoy y lo pones por obra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito tu entrada, tu salida, tus hijos, hasta tu suegra te va a llevar bien. Todo eso lo dice. Todo. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué hemos cometido tantas torpezas, con todo el respeto? Porque no conocemos la palabra. Lo único que hacemos es que la Biblia es parte de nuestra biblioteca. Y cuando alguien nace, abrimos Salmos 91 y se lo ponen al pichito. Ahí está. Como que si por ósmosis vaya a entrar la Biblia. No. Déjeme decirle que no es así. Hemos cometido, porque yo los cometí, y le pido a Dios no seguir cometiéndolos, porque nos hemos olvidado del manual. Nos hemos olvidado de la constitución política. Escuche bien, del reino sobrenatural, del reino de Dios. Y lo dejamos. Cualquier parecido a mis palabras es pura coincidencia. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde quedó mi Biblia? Ya es tarde. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? No digan amén. Ay, amén. Entonces, si recibimos y guardamos dentro de nosotros, entonces empezaremos a ser sabios. Muchas veces hacemos un llamado. Dios te ama, te quiere perdonar tus pecados, te quiere dar vida eterna, te quiere dar un nuevo estilo de vida, sabiduría para que sepas discernir entre el bien y el mal. No. Me da tristeza en mi corazón cuando veo en centros de vicios esperando que abran, conciertos de rock, haciendo colas un día antes, partidos de fútbol para ver perder el América, haciendo casi campaña. No, para comprar un boleto, para ir a ver a alguien que motiva al alcohol y a la droga. Familias peluches. Se ríen, como que venga familia, ¿verdad? Versículo 2, escuchen bien. Entonces, número 1, la sabiduría proviene por recibir la palabra y obedecer sus mandamientos. Número 2, la sabiduría proviene escuchando, aplicando y nos da un temor, el temor a Dios. Versículo 5.
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quien no tiene temor de Dios difícilmente podrá ser sabio. Quien hace las cosas sin sabiduría, lógicamente no tiene temor y cae en fracasos continuos. Pero la sabiduría de nuestro Dios, poner sus preceptos por obra, nos conlleva a tener temor. Pero no un temor que es miedo, sino que el amor que nos orilla a hacer el bien porque amamos a alguien. La Biblia dice que Dios es amor. Como padres, y ya viene la fecha porque cada 17 de junio, papá es bueno. Una vez al año le dan un regalo, como el 10 de mayo. Le dan un sartén para que haga mejores comidas. Pero padres, estaríamos aún más orgullosos, y lo estoy, porque yo tengo que hablar, porque lo que mi boca diga, eso llamo. Los padres estamos más bendecidos cuando nuestros hijos nos obedecen por amor que por temor. Porque el día que tú no estés, se van a sentir libres para hacer y deshacer. ¿Por qué los muchachos en cierta edad buscan 18 años? Ya soy libre, ya soy adulto, y así que voy a rentar mi cuarto, me pagas mi cuarto, voy a ver mi carro, me compras mi carro y voy a hacer lo que yo quiera. Tengo mayor edad. Ajá. Porque hay temor, hay miedo. Cuando hay amor, entonces se teme a papá con él o sin él. Por amor no comete uno errores, porque uno ama al Padre, uno quiere honrar a los padres, porque uno ama a Dios, quiere uno honrar a Dios. Ese es el temor, es amor a Dios. No porque no haya fajazos o reglazos, sino porque se ama. Yo recordaba por un amigo que me mandó a saludar y no he podido ir a visitarlo. Y agradezco a Dios por la hermana que me trajo una noticia de él a través de mi esposa. Lo voy a visitar, tengo la carga, voy a ir. Mientras ellos iban al bar después de la escuela, bueno, en clase vaya. En clase nos decían hora libre y a 2 cuadras había una cantina. Y como yo era del grupo y yo no había comido, porque tuve una infancia difícil, tan difícil que tenía que trabajar, y el trabajo que yo tenía, con eso pagaba la escuela y apenas el hospedaje, y no podía pagar la alimentación. Yo tenía que jugar básquetbol para ganarme unos 2 pesos, 5 pesos y poder comer. Entonces ir a la cantina con ellos era la oportunidad de botanear. Lo voy a decir delante de mi amigo, lo voy a traer, va a venir. Mientras mi refresco, y decía, baje con nosotros, pero tanda de esto, tanda de refrescos, nada más 2 y ya no. Pero yo era el que a mí me pedían el consejo. Después de la discusión, ¿quién tiene razón, Darío? ¿Quién tiene razón? Tú, hombre. Bueno, tú también, y así. Y mi esposa, cuando me preguntó, ¿no tomas? No. Dice, ¿pero de dónde viene esto? Pues ni yo lo sé. Lo único que sé es que en una cantina mataron a mi padre. Y aquí tengo un paisano. No menos de 20 balazos. Era un hombre alto. Y cuando llego a la cantina y lo veo tirado, pequeño de edad, yo prometí nunca tomar una cerveza. Y hasta hoy en día yo sé que Dios me ha ayudado. No es porque mis fuerzas lo hayan decidido, sino porque Dios estuvo conmigo.
Iglesia, jóvenes, no es un pretexto. No es un pretexto ser pobre o no tener recursos para salir adelante. No te limites a cumplir tus sueños, porque Dios es en tus sueños. Lo estuvo conmigo, pero necesitamos ser sabios. Y una ocasión sí lo probé, no les miento, se lo platico a mi esposa y hasta de testimonio. Una cerveza, una amarilla, 2 de la tarde con el gran calor, y le probé un pedacito así no le llaman cuello, nuca, no sé, no tiene nuca o cuello. La cosa es de que lo probé, todo amarguísimo, lo tiré. Y la persona que me llevó la cerveza, había unos señores con sombrero en Coita. Después que lo probé, dije, ¿cómo le hago ahora? Y le digo, ¿me permite? Páseme una coca, por favor. Y le dio risa. Así que la cerveza llena y mi coca a un lado. Muchas veces necesitamos, iglesia, ¿saben qué es inteligencia? Sentido común. Sabiduría es sentido común. Si esto me daña, lo corto, lo corto. No trabajes, no te esfuerces para vencer tal vicio. Nada más, escucha, palabra. Nada más esté atento tus oídos. Solamente recibe su palabra y guarda sus mandamientos y sus estatutos. Solo eso. Entonces entenderás el temor de Jehová. Tener temor o amor a un padre nos orilla a no cometer pecado, porque tengo a mis padres, porque voy a deshonrar a mis padres, porque me va a ir mal. Número 3, ¿qué sucederá cuando la sabiduría entra a tu corazón? Entonces la sabiduría se adquiere a través de recibir palabra y guardar mandamientos y ponerlo por obra. Entonces tendré temor. Pero ¿qué sucederá? Versículo 10. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces sucederá lo siguiente. Tiene que haber evidencia real de un ser humano, de un hombre o de una mujer que es sabio o sabia. Tiene que haber evidencias. Es tangible la evidencia del hombre que teme a Jehová. No podría entender al hombre que teme a Dios que sea sabio y con el cigarro o con la botella. ¿Qué sucederá? Número 1, serás discreto. ¿Dónde está, pastor? Versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Antónimo de discreto, indiscreto. La indiscreción es hermana de la torpeza. Repito, la indiscreción es hermana de la torpeza. Se agarran de la mano y van caminando las dos. Ambas cualidades van de la mano. Una persona indiscreta no mide las consecuencias de sus comentarios. Una persona que es sabia mide las consecuencias de sus palabras. Entonces necesitamos sabiduría para saber las consecuencias de lo que decimos. En tu boca hay poder, dice la palabra, dice la Biblia. Poder para atar y desatar. Bien decía el predicador del miércoles.
desatamos de esas maldiciones, de malas palabras, y lo desatamos a nuestros hijos. Pero llegando a casa los atamos y le decimos: no sirve para nada. Lo atamos otra vez. Porque tu boca y mi boca tienen poder. Atraes o repele las bendiciones. Con tu boca traerás bendiciones. Me irá bien, seré larga vida, soy ganador, soy campeón, soy hijo de Dios, tendré éxito. Declara esas palabras. Eso es ser sabio. Pero el insensato: no sirvo para nada, por mi culpa, por mi grande culpa. Una persona indiscreta es torpe, incapaz de corregirse, incapaz de calcular el daño que causa. Una persona insensata, imprudente, sin sabiduría de Dios, dice las palabras, lastima, hiere, y al rato las quiere recoger cuando ya causó daño. Es mucho mejor detenerse para no vociferar y decir una palabra que dañe. Muchos de aquí vienen dañados por lo que han dicho. O muchos hay aquí que han dañado con lo que han dicho. ¿Y saben a quién más dañamos? A las personas que alguna vez le dijimos: te amo, te quiero, si te mueres yo me muero. Ah, sí, no, sí lo dijeron. ¿Y cuál te muero? Yo me muero. Ya no quieren estar juntos. ¿Cómo es posible que dañemos a la persona que más amamos? ¿Por qué no dañamos a la persona que no amamos? Como las otras personas que no amamos somos amables, son unas grandes personas. Cuando alguien platica con él, le dice: mi marido me maltrata y eso. Oye, pero conmigo es una pera en dulce, miel sobre hojuelas. Eso es qué cosa, no es él. Ajá. La sabiduría de Dios es un hombre y una mujer que mide las consecuencias de sus palabras con su familia, con sus hijos, con sus amigos, en el trabajo. Necesitamos la sabiduría de Dios para ser discretos. Las palabras tienen un gran efecto sobre quien las recibe. Un gran efecto. Porque hoy en día hay gentes incapaces de poder salir con éxito por sí mismo. Es porque fueron atados desde el hogar mismo. Padres que sin sabiduría le dicen a los niños: inútil, eres una niña, cuando es un niño porque no pudo hacer algo por la edad. Los etiquetan, los atan. Y maestros imprudentes en la escuela llevan la torpeza en casa porque hay un padre que los ató. Y llegan a la escuela con esa timidez y les vuelven a decir: es inútil. Sigue creciendo en esa condición. Sigue creciendo con ese estigma de que es inútil. Llega a la secundaria y lógicamente los maestros le dicen: inútil. Llega a ser profesionista y ¿saben qué es? Inútil. Una cosa te digo a ti, te lo dijeron, si te lo han dicho: tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Dios no tiene ningún hijo inútil. Dios tiene hijos campeones, más que vencedores. Solamente necesita escuchar su voz y comprender que un padre, que una madre sin el conocimiento de Dios, por no tener a Dios en su corazón, pudieron haber dicho esas palabras. Número uno, entonces, las bendiciones de la sabiduría es ser discreto. Número dos,
Serás inteligente. Te preservará la inteligencia. ¿Saben por qué no somos inteligentes? Porque no tenemos la sabiduría de Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el conocimiento es el temor a Dios, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Repito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cuánta necesidad de ser inteligentes tenemos hoy en día? La relación de uno con otro nos lleva a grandes bendiciones. ¿Con quién te relacionas? Sé inteligente. Pero no puedes ser inteligente si no eres sabio. ¿Cómo vamos a pedir a los hijos que sean inteligentes si no hay sabiduría de parte de Dios? La inteligencia, pues, para desarrollarnos en el contexto con la gente, ser amable, ser atento, ser cortés, tiene que ver con la inteligencia. Yo no tenía, cuando llegaba y les he hecho mi testimonio, mi esposa lo sabe. Yo llegaba a las 10 después de trabajar de 7 a 3 y de 3 a 9 a la escuela, y llegaba a las 9. Mi comida era un bolillo con frijolito, y si alcanzaba café, bueno, sino porque yo no pagaba casi. Yo pagaba con lo que tenía. Entonces, si había basura que tirar, si había gas que comprar, entonces yo me daba cuenta que hacía falta y yo corría para que yo mereciera que me calentaran el bolillo. Yo no entiendo por qué la juventud hoy en día, por la escasez, no puedan lograr los sueños y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. El inteligente sabe comportarse en el lugar adecuado. Te prestan un carro, entrégalo limpio, entrégalo mejor. Te prestan una casa, entrégalo limpio. Vas a una casa, siéntate en el lugar correcto. Se cae alguien, levántalo, no te rías. Señor, necesitamos ser inteligentes, pero Señor, danos sabiduría. Se necesita sabiduría para corregir a los hijos con vara, dice la Biblia, no con la chancla. Nuestros padres, yo me acuerdo que en aquel entonces buscaban una vara de un varejón, pero que como ardía, como que conocían bien las maderas. Había uno que con uno ya estaba uno saltando. Pero ¿saben qué hacía? Yo iba adelante, escuchaba los tacones de mi papá que llegaba en la banqueta. Entonces Rubén Darío estaba haciendo algo ya. Rapidito estaba yo haciendo algo, tarea o algo. ¿Por qué esperamos pues palo para nuestra cabeza? Les doy testimonio, pero cometí errores porque en algún momento no tuve sabiduría. Yo no esperaba los golpes. Les digo a mi esposa, pero si yo no llevé palo. Yo no entiendo. Entonces me dijo él, dice la Biblia que Jehová dice, yo soy padre de huérfanos. Entonces el que queda huérfano tiene al mejor padre del mundo. Un padre que te ama, que te provee. Nunca me dejó, nunca te ha dejado. Él es padre de desamparados. Pero muchos, teniendo a Jesús, viven como huérfanos, sin padre.
Porque la falta de sabiduría nos lleva a cometer errores. La falta de inteligencia. Dice la Biblia que nos da sabiduría para conducirnos e inteligencia sobre nuestros bienes. Así lo dice Proverbios. Eres inteligente, que lo que tienes, Dios, con la sabiduría de Dios y con la inteligencia tuya, eso va a ser más. Inteligencia sobre tus recursos económicos. Les he dicho que la salida debe ser una manguerita chiquita como el Rotoplas y una entrada grande. Tu ingreso debe entrar de 3 pulgadas y la salida de media pulgada. Pero sin Dios y sin inteligencia, sin sabiduría, la entrada es de media pulgada y una salida de 3. Y al rato deben aquí, deben allá, deben. Nadie dice amén. Pastor, para que me descubra. No, no quiero descubrir a nadie. Necesitamos ser sabios para administrarnos en todas aquellas áreas que vamos perdiendo terreno. Y no es el enemigo. No es el enemigo, es nuestra falta de sabiduría. Alguien oró para diezmar, como el hermano José María siempre dice: vamos a diezmar, vamos a ofrendar, y tu mejor ofrenda. Y sacan la cartera, pues, y le ponen la mano en la cartera y sacan el billete. Ya oraron, ¿no? Y cuando sacan el de 500, te reprendo, Satanás. Dice: no, más chiquito. ¿Cuánto necesitamos ser sabios? Uno de los mayores causales del divorcio, aquí estoy entre abogados, gracias a Dios por hermano José María y otros hermanos que son abogados. ¿Sabían que uno de los causales más fuertes de los divorcios es el problema económico? Porque la mujer sabia edifica su casa, hace más grande, es sabia para utilizar el recurso, lo que el marido le da. Esto es para la semana, y la mujer se tiene que administrar en esa semana y hacerlo más. Pero hay mujeres que llega el de Avon, el de no sé cómo se llama, y vende zapatos por catálogo. Vení cuando no esté mi marido, ¿viste? Cuando no esté mi marido. Ay, estoy hablando a muchos hombres, son muchos hombres y mujeres, amén. Abonos chiquitos, deuda grandota. Número, hasta perdí el número 5. Aleluya. Te librará del mal camino. No solo te hará, gente, ser discreto, Dios, a través de la sabiduría que proviene de Él, no solo nos dará discreción en nuestras vidas, no solamente inteligencia, sino que nos librará del mal camino. ¿Cuántas veces tú y yo hemos prometido: ya no voy a caer en lo mismo? Y otra vez, más tardaste en decirlo. ¿Cuántos prometieron en el mes de diciembre: en enero voy a empezar a correr, en enero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Le digo a los jóvenes que le estoy preparando un tema, y solo para dar ese tema empecé en enero a prepararlo. ¿Cómo le voy a hablar de alguien que hay que hacer ejercicio? ¿Cómo le voy a decir? Y desde enero a junio le estamos dando duro. Empecé por la columna, porque su pastor tenía problemas en su columna, sufría de lumbalgia. Pero cuando me dijeron: tiene que hacer estos ejercicios por la zona lumbar, y empecé a hacer ejercicio, ya me encarrilé, ya me gustó. Pero ¿cuántas veces hacemos o tenemos buenos propósitos y ya lo abandonamos por falta de sabiduría e inteligencia?
Pero lo malo sí, no lo podemos dejar. Deja de tomar. Si tanto que me costó. Versículo 12, que dice la palabra, vamos terminando. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana, en las iglesias cristianas no hay un conjunto de prohibiciones o reglas prohibitivas. No debes bailar, no debes adorar a Dios ajeno, no debes ir al punchi punchi. No. ¿Sabían ustedes que lo que prohíbe es lo que más atrae? Cuando en un puesto de revistas dice ahí prohibido a la venta, cuando adquirimos sabiduría, cuando recibimos la palabra y los mandamientos los guardamos dentro de nosotros, entonces Dios nos libra del mal camino. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos el temor de Dios, palabra en nuestro corazón, y lo ponemos por obra, entonces vemos a dónde vamos. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta, pero el imprudente va rumbo a su muerte. El imprudente, el insensato, de día anda, como dice la Biblia, como de noche, palpando, estando claro. Pero el sabio, aún siendo de noche, él anda de día. Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Nos fijamos por dónde vamos. Nos fijamos. Pero el insensato, por andar whatsappeando, les han dicho: ponte el cinturón, WhatsApp, no veas WhatsApp, no contestes. No los dicen cada rato. La Biblia debe ser lámpara a nuestros pies. Usted no me pregunte: pastor, ¿es malo ir al punchis punchis? No, yo no entiendo la pregunta. Dice la Biblia, libro de Mateo capítulo 28: y de hacer discípulos, por tanto yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Él estará con nosotros todos los días al fin del mundo, donde tú vayas, va el Señor, va la presencia de Él. Si tú dices: Espíritu Santo, Señor, gracias, voy a ir a la iglesia, ayúdame a llegar con bien, créame que el bien y la misericordia irán contigo. Pero no lo quieras meter al punchi punchis. Y luego no culpes a Dios de tus propias decisiones. No solamente nos hace ser prudentes, inteligentes, sino que nos libra del mal camino. ¿Cuánto necesitamos? Y gracias a Dios por aquellos que mandan mensajes de reflexiones de la palabra. Y ahora es con un hermano Eduardo, que todos los días me manda un mensaje. Y aunque a veces no lo abro por el transporte, pero cuando yo estoy ya lo abro. Una palabra todos los días. Eso es lámpara a nuestros pies. Pero ¿qué te mandas o qué mandas, joven? ¿Qué mandas a tus amigos? ¿Qué estás mandando? ¿Qué es lo que ves en internet? ¿Palabra? Yo te advierto hoy, te aconsejo hoy para no darte consuelo mañana. Sé inteligente, sé sabio, estudia, prepárate, ten una carrera para que no sufras mañana.